Bienvenidos todos y todas a una nueva sesión de nuestro seminario. El día de hoy vamos a abordar temáticamente la política fiscal, las finanzas públicas, la política monetaria y la política cambiaria. Como usted sabe, la articulación de la política macroeconómica o la política económica general de un Estado se basa en unos componentes de tipo escalar e integrado, interrelacionado, que vamos a analizar el día de hoy. En términos generales, la política económica busca el crecimiento de los agregados buscando estabilidad en torno a esos elementos centrales de la discusión del día. Por una parte, esa política fiscal, esa política monetaria y esa política cambiaria, integrada a realidades tanto prácticas, empíricas, como teóricas. Recuerden ustedes que en ella encontramos diferentes actores en esa taxonomía que hacíamos de algunos de sus elementos. Pues bien, dentro de esos entes que encontramos a nivel de actores por parte del Estado, encontramos por una parte el Banco Central, el Congreso de la República, el gobierno colombiano, quienes en alguna medida tienen gran responsabilidad para el diseño de esas políticas de las cuales estamos hablando. Como encontramos también una división de poderes y de jurisdicciones, pues en alguna medida a veces no son lo suficientemente correlacionados en términos de ese diseño. Por eso a nivel marco pues encontramos algunas políticas generales que buscarían que haya cierta correlación, que cierta coherencia y cierta sistematicidad se presente en el desarrollo inicialmente de la planeación de esa política económica general. Pues bien, en lo que tiene que ver con la política fiscal, recuerden ustedes que reúne todos los ingresos, gastos, inversiones que tiene el Estado, la nación o el país. Por eso en alguna medida siempre hay una elaboración de un presupuesto nacional. En Colombia el Congreso de la República lo discute desde inicios del mes de julio para finalmente buscar sancionarlo en el mes de octubre, y el presidente de la República después lo firma. Al tratar de articular todas esas políticas, pues se vuelven parte de esa economía normativa de la cual estábamos hablando. Todo gasto tiene un situado específico, y cuando hablo de situado específico es que todos los rubros están definidos para planes, proyectos, programas en forma específica. Por eso es de difícil adecuación cuando se presenta un estado diferencial al tomado como normal, continuar si no se sancionan nuevas leyes, en algún caso acudiendo a leyes de excepción, como es el caso de las de emergencia económica o de las de emergencia sanitaria o las de emergencia humana. Todo esto, por supuesto, está agenciado desde el esquema de manejo del Estado, por sus convenciones normativas y, por supuesto, regido por la Constitución de Política Pública, y en el marco general encontramos la Constitución Política de Colombia, en el caso nuestro. Pues bien, ese presupuesto público, ustedes lo saben, son los ingresos, por una parte, es aquellos tributos que pagan las familias, las empresas, en algún momento parte del sector público también, para sufragar los gastos y los costos que tiene la deuda pública adicionalmente con los gastos de inversión. Recuerden ustedes que hay dos tipos de gastos, los gastos de inversión y los gastos de funcionamiento. Los unos buscan en el tiempo garantizar, ¿sí?, que los costos asumidos son o sirven como garantes del funcionamiento del Estado, pero por otra parte encontramos esos gastos de inversión que son los que garantizan que no solo funcione el Estado, sino que se proyecte y que sean vistos como un costo más allá de un gasto. Ahora, recordemos la diferencia entre costo y gasto. El costo es consumible, ¿sí?, en términos de beneficios hacia el futuro. Es decir, son inversiones, en tanto que el gasto son consumibles en términos de que pasado
el pago pues se convierte prácticamente en algo que ya se ha decantado. Entonces mucha atención entre esa diferencia contable que es muy importante. Por supuesto a un gobierno o a un país le sirve más porcentualmente tener costos de inversión, así se les llame coloquialmente gastos de inversión, que gastos de funcionamiento. Y los rubros, por supuesto, están especificados en esa ley de presupuesto nacional sancionada anualmente. Pues bien, fíjense ustedes que la política fiscal tiene actores de diferente orden. Inicialmente pensaríamos en el Ministerio de Desarrollo Económico, en el Ministerio de Hacienda, pero también encontramos el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, ya que el objeto de su función normativa estructural en el Estado colombiano tiene que ver directamente con esos agentes que están dentro de sus áreas de competencia. Pero por otra parte también encontramos la política monetaria, aquella que se encarga de controlar los medios de pago. Recuerden ustedes M1, M2, M3 y por supuesto la base monetaria. Es en cierta medida este control es ejercido por el Banco Central de los países, en el caso colombiano el Banco de la República, quien determina una tasa de interés, ¿sí? En términos generales, como banca estructural del Estado colombiano. Ya las otras tasas de interés, las tasas comerciales, dependen en cierta medida de las tasas definidas por el Banco de la República. Cuando hablamos de los medios de pago, quiere decir que en algún momento también esa fuente, o sea, el Banco de la República, emite dinero o retira dinero de circulación. Y cuando hablo de dinero, hablo de la monetización en términos de billetes, y vale la redundancia, de monedas. A medida que hay más dinero físico en el mercado, se supone que la demanda agregada pues aumenta, ¿no? A medida que se retiran esos medios de pago físicos, pues entonces la demanda agregada debe teóricamente bajar. Aun cuando en tiempos de el e-marketing, de la economía digital, las tarjetas de crédito, las tarjetas de débito, las promesas de pago, pues ha perdido cierta sustancialidad, porque a veces estos nuevos medios de pago pues influyen también, o lo están haciendo de hecho en nuestras actuales circunstancias. Y por otra parte pues encontramos la balanza de pagos, es decir, aquella que se encarga de que haya una circulación de dineros, de cuadricidineros en los mercados. Y dentro de esa balanza de pagos, pues, por supuesto, encontramos la que tiene que ver en cuenta corriente, las cuentas de capital, el manejo de las divisas, el manejo de las reservas internacionales, el tipo de cambio o los tipos de cambio no siempre se adecúan al dólar, sino que a veces ocurre que hay otras monedas duras que son importantes para su análisis, el yen japonés, el won coreano, el Deutsche Mark alemán, la libra esterlina con la Gran Bretaña, etcétera, etcétera. Entonces, esas políticas pues buscan en alguna medida ser articuladas para que la política sea correctamente interrelacionada, sistémica y por supuesto documentada no solo en el presupuesto nacional, sino en el plan de desarrollo. Fíjense que cuando analizábamos en alguna medida una dicotomía entre inflación y desempleo, vemos, o veíamos mejor, que el hecho de que algún uso instrumental de estas políticas puede generar inflación o en algunos casos desempleo. El ejemplo básico es de que cuando hay más base monetaria hay mayor demanda de productos, bienes y servicios en los mercados y eso hace que al aumentar la demanda, por supuesto como correlación se presenta un aumento de precios. Si es generalizado y si es acentuado, por supuesto produce inflación. Eso, en alguna medida, el hecho de que haya demanda de bienes, productos y servicios, si es una economía totalmente internalizada, pues reduciría el desempleo. Pero como estamos en una era de globalización, entonces no siempre ocurre eso.
pues dependería en alguna medida de las políticas sectoriales que se generen. Pero por otro lado encontramos que al aumentar la demanda agregada, la renta nacional, el Producto Interno Bruto, el Producto Interno Neto aumentan, ¿sí? Y al aumentar eso podría significar que hay crecimiento no solo sectorial, sino crecimiento nacional. Y cuando hablamos de crecimiento, entonces estamos hablando de buenos índices económicos de los países, porque ese crecimiento garantiza que el acceso a recursos de otros países por medio de préstamos o el acceso a nuevas inversiones por parte de capital extranjero se acentúen. Entonces, en alguna medida depende de la planeación económica. Por supuesto, lo recordamos a nivel teórico, encontramos las políticas en esta medida que más se fortalecen con ese esquema son las que tienen que ver teóricamente con Keynes y por supuesto de sus alumnos, los keynesianos, ¿no? Mucha, pero mucha atención porque aquí tenemos esos elementos centrales a tener en cuenta. Y cuando hablamos, por supuesto, de finanzas públicas, pues tenemos en cuenta los ingresos, recuerdo nuevamente, y estructuralmente recordamos las agencias que se encargan de administrarlos. Por supuesto, en una parte especial de este seminario vamos a ver esos actores en una forma más detenida, pero no olvidemos que en alguna medida todo esto que tiene que ver con las políticas económicas están supeditadas a arbitrios de los seres humanos, organizados o no, en grupos, sea políticos de presión, empresariales, sindicales, etc. Inicialmente, podríamos considerar o se considera que la política fiscal es la política que sigue el sector público respecto de sus decisiones sobre el gasto, impuestos y sobre el endeudamiento. ¿Qué quiere decir? Que decide quién y qué cantidad, ¿sí? Y en qué se va a invertir, ¿sí? Y en el caso de lo que tenga que ver con gasto e inversión. Pero también decide quién y qué cantidad va a cobrar de impuestos. En el caso de los cargos fiscales que recibe el Estado por parte de los ciudadanos y de las empresas para los gastos de funcionamiento y para los gastos de inversión. Pero también decide en qué momento, en esa política se define, se va a endeudar, por cuánto y cómo va a soportar su pago. Y ahí es cuando se hace importante hacer un pequeño paneo sobre el presupuesto nacional y vemos que la suma de dinero pagada por deuda pública al exterior es excesivamente alto respecto del total del gasto, es decir, porcentualmente pesa mucho. Pero también podríamos pensar que cada niño que nace en Colombia nace con una deuda externa per cápita muy, pero muy importante. Hago este símil por cuanto nadie es sujeto de obligaciones contraídas con anterioridad. Por eso la pobreza en algunos casos se acentúa más cuando demográficamente hay una alta densidad y se presentan territorios que tienen mucha vulnerabilidad por una parte, que tienen falta de acceso a servicios públicos, a salud, a educación y a otros servicios que debería prestar el Estado, sobre la base de que pues de el pago de unos impuestos que pagan las empresas y que pagan algunas familias que tienen algunos excedentes o que ganan un poco más que el común de la gente que se encuentra por debajo de la línea de pobreza. Y aquí pues podemos hablar de la definición de qué es pobreza y de a partir de cuántos de qué porcentaje del salario mínimo se es pobre, y esas metodologías obedecen a veces a intereses netamente políticos y para mostrar resultados en términos de gestión gubernamental. Entonces ocurre lo mismo en el caso de calcular el precio de la canasta familiar, ¿sí? Y para eso pues lo hemos visto cuando
se renegocia el salario mínimo a finales de año. Vemos los diferentes actores tomando posiciones respecto a esas metodologías. Bueno, pero desde el punto de vista del gasto, el Estado influye sobre el nivel de los salarios. Ustedes lo saben, hay un consejo que es el Consejo Nacional de Salarios que supone teóricamente que busca acuerdos entre los patronos y los sindicatos para hacer un ajuste en alguna medida al salario mínimo, lo cual influye por supuesto en el IPC, en el índice de precios al consumidor, y en el índice de precios al productor, en el IPP, y como es lógico, pues es fruto de la negociación, no solo desde la perspectiva técnica de las razones o razonamientos netamente económicos de la reproducción amplia del capital, sino que obedece también a intereses, ¿sí? Donde el gran capital pues tiene la ventaja de que por una parte tiene sus gremios presentes en ese Consejo Nacional de Salarios, pero casi siempre el gobierno está o se presenta a favor de los patronos, entonces la negociación casi siempre es sancionada por el presidente de la República sin llegar a acuerdos en el Consejo Nacional de Salarios, porque está facultado por la ley para que, dado que no se presente dicho acuerdo, pues sancione. Pero en definitiva, pues lo que se busca es que teóricamente que haya acuerdo. Dado que no se presentan los acuerdos, pues viene la sanción presidencial. Dentro de esos objetivos fundamentales, a pesar de que hay otros, pero vale la pena tratar de dimensionarlos en términos generales, encontramos que debe buscar el equilibrio fiscal, es decir, que los ingresos guarden cierta proporcionalidad e igualdad en algún momento con los egresos. Y recuerden que tenemos un Estado que en alguna medida ha sido denominado un Estado alcabalero, en el cual no se presentan relaciones simétricas producción-impuesto, sino que en algunos casos a veces se presentan relaciones asimétricas y por eso se le ha considerado que el sistema de recolección de impuestos en Colombia sea un sistema regresivo. Ya hemos discutido eso en su momento, el sistema regresivo hace que se presente cierta inequidad en el pago del costo del manejo del Estado en términos de gastos y de inversión. Y esa falta de equidad, por supuesto, pues en algunos casos está matizada por injusticias sociales, en las cuales, por ejemplo, la gente para tener acceso al alimento tiene que pagar una suma importante del valor o del precio neto, ¿sí? Impuestos de tipo directo como es el impuesto al valor agregado. Un ejemplo, pagar impuestos por el arroz a una capa vulnerable, a un estrato dentro de la pobreza o estrato 0, 1, 2, inclusive 3, pues es muy oneroso porque el porcentaje a veces es excesivamente alto. Y ahí es cuando encontramos que si bien es cierto, se busca equilibrio fiscal, no se busca que los ingresos generados para el Estado, o sea los impuestos, sean una contribución simétrica respecto a las rentas que se generan, es decir, que aquellos que más tienen deberían aportar más respecto de esos ingresos a la gran bolsa que serían los impuestos nacionales. No, aquí ocurren cosas que en alguna medida son muy gravosas para la clase media y para estratos que no son relativamente muy pudientes, hablemos del estrato 3, 4, inclusive 5, que a nivel internacional no es que sean muy ricos, pero que aparecen en esa clasificación. Esas injusticias, por supuesto, no tienen reciprocidad en los servicios que reciben los ciudadanos que más tributan en términos de servicios del Estado. Porque pues, algunos accesos a otro tipo de beneficios del Estado, como sería la educación,
y la salud pues no son totalmente asumidos por el Estado como deberían ser. Recuerden ustedes, por una parte, la ley 100, el surgimiento de las empresas prestadoras de servicios en salud, y la situación que se presenta en la educación pública, en la cual en el momento en que alguien de un estrato que vaya más allá del 3 tiene que pagar altos costos así esté estudiando en una universidad pública o en algún momento en alguna institución pública. Entonces, paga altos impuestos, pero adicionalmente también paga altas tasas de contribución cuando tiene acceso a servicios del Estado. Lo mismo en el caso del servicio de salud. La cuota moderadora para un estrato 3, 4 es excesivamente alta, inclusive a veces saliéndose de condicionamientos del mercado y llevando a algunos individuos de estos estratos a contratar una salud o medicina prepagada con altos costos para recibir beneficios que deberían ser generales para toda la ciudadanía y en las mismas condiciones, a pesar de que el sistema, ¿sí?, está diseñado teóricamente por cupos y por un número de personas afiliadas. Los servicios no cumplen con las expectativas generadas al fin primordial, que es preservar la salud. Entonces, mucha atención con eso. Pero por otra parte también, esa política fiscal debe generar una estabilidad económica. Cuando se habla de estabilidad económica, pues definitivamente se habla del nivel de precios, ¿sí? Y cuando hablamos de nivel de precios, estamos hablando también intuitivamente de inflación, pero también pues, estamos hablando de empleo. Entonces eso que se nos presentaba como una disyuntiva entre la inflación y el desempleo sigue vigente, y se trata de articular medidas, actores, escenarios y normas para que el hecho del aumento generalizado de precios no afecte por una parte el desempleo cuando no hay demanda de productos, o en alguna medida buscando esa estabilidad económica de la cual estamos hablando desde que hablamos de la política económica. Pero si bien es cierto de que cumple con estos dos objetivos generales, también cumple con una distribución del ingreso, pero también con una redistribución del ingreso. Cuando hablo de distribución del ingreso, en alguna medida ya lo hemos tomado como elemento fundamental la fijación de precios de salarios, pero también cuando hablamos de redistribución estamos hablando de cómo esos ingresos del Estado percibidos por medio de impuestos se vuelven a colocar en servicios para los ciudadanos del país. Y ahí es donde viene un problema estructural un poco complejo, ¿sí? Porque, como lo decíamos anteriormente, en este país se construyen escuelas donde no hay niños y puentes donde no hay ríos, y para repetirme un ejemplo, velódromos donde no hay ciclistas, etcétera, etcétera. Entonces ustedes saben que también se presentan sobrecostos, sobrefacturación en la contratación pública. Entonces, una vez determinados los casos en que se va a incurrir en determinados rubros, ocurre que llegan actores en ese escenario de la venta de bienes, productos y servicios para el Estado, que los cobra en una forma arbitraria y con cierto oportunismo, pero también donde pulula el interés, por una parte de los funcionarios, de algunos funcionarios del Estado, pero también por parte de los oferentes de esos bienes, productos o servicios que venden los contratistas. Y ejemplos, pues por supuesto que en la historia reciente encontramos obras de infraestructura pagadas a costos altísimos, y en la cual se enriquecen precisamente aquellos personajes que estaban supuestamente preservando el orden y dirigiendo la respectiva alcaldía.
pues no vale la pena de pronto colocar nombres, pero sí lo podemos recordar. Pero también hay programas, ¿sí?, en los cuales las contrataciones favorecen tanto a los actores que venden esos bienes, productos y servicios para el Estado, como a aquellos que son beneficiarios de subsidios del Estado. Entonces recordemos estos beneficios que se daban por subsidios de riesgos de gobiernos anteriores, o algunos subsidios como el PAE, el Programa de Alimentación Escolar, donde ocurren exabruptos, como dietas que en el mercado valdrían 1.500, 2.000 pesos, son cobradas a 7.000, 8.000 pesos, o tamales que suman en el momento en que paga el Estado costos exorbitantes, cuestiones de 17, 18.000 pesos, o gastos innecesarios a veces en publicidad de las organizaciones o instituciones del Estado. En este sentido, pues podríamos pensar que se presentan ciertas disfunciones, sin que estén previstas por el sistema en sí, ¿sí? Es decir, no hay un buen funcionamiento del diseño de esas políticas públicas que tienen que ver con las compras para el Estado, y esto afecta, por supuesto, el equilibrio fiscal. Es decir, a mayores costos, pues es necesario también mayores rubros de ingresos, y sería, o generalmente lo que hace el gobernante de turno o que tiene esa jurisdicción, es colocar impuestos. Pero como también tiene que ver con la política, pues también se busca en esos casos de beneficiar a los amigos. Entonces, un gobierno que inicialmente hace una reforma tributaria en la cual le quita los impuestos a las grandes empresas y a las multinacionales y grava más a los sectores medios y a los sectores bajos de la población. En eso, en alguna medida, consiste la política, en el ejercicio del poder, y pues la gente que llega a estos cargos de representación popular o cargos gubernamentales, pues favorece a quienes los ayudaron a llegar a esas posiciones de ejercicio de poder. Entonces a veces el juicio no es netamente técnico de flujo de recursos, de acceso a recursos, de colocación de recursos, sino tiene que ver con a dónde se colocan los recursos, para qué se colocan ahí y cuáles son los actores de la sociedad que tienen acceso a ese tipo de recursos. Fíjense que de ese proyecto en el cual hubo algunos detenidos, inclusive un ministro de Agricultura estuvo en la cárcel, fueron beneficiados precisamente aquellas personas que tenían mayor capa de territorios a nivel nacional, ¿sí? Y no fue precisamente para los campesinos de Pancoger, que tienen pequeñas unidades medianamente productivas, para tener acceso a pues, cuestiones elementales para su familia. Entonces toca tener mucha atención, por una parte, en cómo se diseña esa política fiscal y cómo las finanzas públicas están también mediadas por una relación costo-oportunidad, y la relación costo toca colocarle un elemento adicional, y es el que tiene que ver con el costo, no solo político, sino el costo adicional por el sistema que se utiliza a nivel de contratación para pagar esos bienes, productos y servicios que coloca o que compra el Estado. Fíjense ustedes que el Estado omnipresente, omnipotente, hace presencia absoluta en todos estos elementos constitutivos de la política fiscal, ¿sí? Y es que dependiendo de la visión del Estado, del gobernante, se desplazan también la toma de decisiones, tanto a nivel nacional, regional, local y municipal.
Eso lo hemos visto anteriormente, pero vale la pena recordarlo. ¿Sí? Encontramos también, por una parte, que la generación en algún momento de riqueza y de renta, por otra parte también de demanda agregada, hacen que aumente, por supuesto, en términos de indicadores, el Producto Interno Bruto. Y una reacción lógica es que hay mayor empleo, se pueden presentar situaciones de inflación o, y en algún caso, cuando hay una intervención en la moneda, de revaluación. A pesar de que esto de la revaluación tiene que ver con una política que es la política monetaria y la política cambiaria, por supuesto, vale la pena tenerlo en cuenta como un agregado más, ¿sí?, en esa definición de política fiscal y de finanzas públicas. Pero también se pueden presentar, recuerden ustedes, que puede haber decrecimiento en el Producto Interno Bruto, lo cual generaría por una parte desempleo, ¿sí?, llevaría al aumento generalizado de precios, que es la inflación, y se podrían presentar procesos de devaluación. ¿Por qué? Porque la economía no es fuerte, no es competitiva respecto a otras monedas. Pero también se pueden presentar situaciones en que hay, por supuesto, un relativo aumento del Producto Interno Bruto, relativo, es decir, cuando hablo de relativo es que puede ser muy importante en algunos sectores, pero en otros sectores no. Y podría haber desempleos en algunos sectores, desempleos sectoriales, y se podría presentar el fenómeno también de devaluación. En la medida que a la economía se le van agregando mejores indicadores de la producción, en esa misma medida también se fortalece su moneda. Porque el número de reservas o las reservas internacionales generalmente van aumentando en los sitios de acopio de la misma. Entonces también podemos tener en alguna medida también acceso a créditos internacionales importantes. Palabras más, palabras menos, si nos va bien y mostramos que no necesitamos, entre comillas, ese dinero, o sea que podemos soportar su pago en términos del tiempo, pues nos prestarán a mejores intereses y mayores sumas de recursos. En tanto que si hay desempleo, se presenta inflación, no hay crecimiento y estamos devaluando, pues por supuesto que nos pueden prestar dinero, pero a costos más elevados. Entonces no es una relación simétricamente realista en torno a la necesidad del dinero, sino simétricamente realista en torno a la garantía que se tiene de que se pueda pagar la deuda, y por eso nos imponen algunas condiciones extra crédito, y es cuando se definen esas políticas macro a nivel general. Por ejemplo, el aumento de la edad para la pensión. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que como van a haber menos costos para pago de las pensiones, pues se supone que habrá mayor flujo de recursos para pagar esos créditos, y el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, o el Banco Interamericano de Desarrollo, o cualquier organismo financiero internacional, condiciona esos créditos importantes a que haya decisiones en torno a la política económica que afecte, por supuesto, en algunos casos, los intereses de los ciudadanos. Por ejemplo, podría pedirse dentro de un crédito importante la privatización de la universidad pública, que se trató de hacer en algún momento en fechas muy recientes. ¿Eso qué implica? Que la oferta de educación superior podría ser entregada a las multinacionales, especialmente norteamericanas, para que éstas vendan sus servicios y los pague directamente el padre de familia. Pero por otro lado podría ser una política de apertura a la educación superior, donde la educación superior sea paga por el Estado, aprovechando el mérito de los estudiantes hasta el máximo nivel sin ningún costo. Fíjense que esto es una hipótesis, entonces eso implicaría que un mayor costo de la educación implicaría que
esos recursos pues no van a estar disponibles para el pago de la deuda pública, especialmente la deuda pública con el exterior. Fíjense ustedes que la estabilidad en alguna medida genera crecimiento y es la norma, es lo que se busca finalmente, ¿sí? La estabilidad es la función básica, entre otras cosas, que se busca con la asesoría del Banco de la República, el Departamento Nacional de Planeación y los respectivos ministerios, ¿sí? De pronto la anuencia del Congreso es para aprobar los proyectos, los programas y en sí el presupuesto nacional, pero su injerencia más allá de lo político es una injerencia de interés y a veces personalizado por la nominación de proyectos o cupos indicativos, así se les denomina. Legalmente desaparecieron los auxilios parlamentarios y ahora se habla de cupos indicativos en los cuales en alguna medida los senadores y representantes y miembros del Congreso tienen acceso a unos cupos de dinero orientados supuestamente al mejoramiento de las condiciones de sus regiones. Aquí viene también el cruce de intereses, tanto de los intereses del gobierno y los intereses, en este caso, por una parte de las regiones, pero también de las personas. Eso puede llevar, en el caso de que haya un manejo inadecuado, pues al déficit fiscal. Es cuando los costos de inversión, los gastos de funcionamiento y los gastos de pago de la deuda externa son superiores a los ingresos percibidos en esos impuestos directos e indirectos que hacen parte de la búsqueda de ese equilibrio presupuestal. ¿Sí? Por supuesto, coyunturalmente podremos encontrar multiplicadores del gasto público como eventualidades que se presentan en las regiones. Entonces, en ese sentido, pues se valdría la pena recapitular pensando en un Estado, para el caso nuestro que fuese intervencionista, podría ser benefactor, liberal o gendarme. Sí, es cuestión de estilo de gobierno y también de intereses de esos actores de los cuales hemos hablado en algún momento detenidamente. Pero por otra parte, entonces, en una arista relacional, correlacional e interrelacional encontramos la política monetaria. Inicialmente, cuya búsqueda es precisamente buscar la estabilidad del valor del dinero. Fíjense, en la otra buscábamos la estabilidad del sistema sobre la base de la decisión de a dónde se invierte, cómo se invierte y hacia qué beneficios orientamos esa inversión. En este caso tiene que ver con la estabilidad del valor de qué, pues de la política que estamos hablando, o sea, de la política monetaria, de la política del dinero. Entonces se busca la estabilidad del valor del dinero, es decir, que no sea afectado por contingencias del mismo mercado del dinero. ¿Eso qué busca? Evitar desequilibrios prolongados en la balanza de pagos. El ente encargado, por supuesto, de este manejo, inicialmente, con un gran peso porque tiene cierta independencia del Ejecutivo, aun cuando algunos de sus miembros hacen parte del Ejecutivo, es el Banco de la República. Hace poco trataron de hacer una reforma estructural que era acabar con la independencia del Banco de la República en la toma de decisiones de este tipo. También se pensó estructuralmente en acabar el Departamento de Planeación Nacional, ¿sí? Quedando prácticamente como muy potente el Ministerio de Hacienda en las decisiones de tipo fiscal e inclusive en las decisiones de tipo económico, de dónde se colocan los recursos. Pues ocurrió de que no hubo reforma estructural, pero el ministro de turno colocó a sus alumnos, ¿sí?,
seguidores, entre otras cosas. En una parte colocó a uno en un ministerio, que es el que más desarrolla proyectos de alto peso a nivel económico en el país, en el Ministerio de Vivienda, y a otro de sus alumnos en el Departamento de Planeación Nacional, renunciando a acabar con el Departamento Nacional de Desarrollo. Es muy complicado cuando las estructuras están definidas para que haya ciertos equilibrios a nivel de poder burocrático, de que alguien se trate de quedar con todas esas instituciones que deberían agenciar el desarrollo económico. Por eso es que la estructura del Estado se diseñó así. Pero pues viene el problema político en el cual absolutamente todas las decisiones de tipo económico casi siempre, en este caso, recayeron sobre ese ministro. Pero en alguna medida pues esto es coyuntural y ya volveremos a una sana división de los poderes del Estado. Por supuesto, en ese escenario también hay actores de orden privado que reciben beneficios de estos funcionarios, que después, finalmente, van a volver al sector privado a hacer contrataciones con el Estado y dependiendo de manejos políticos, desarrollarán proyectos que dejaron diseñados cuando son o habían sido funcionarios públicos. Pues bien, si decíamos que se busca evitar desequilibrios prolongados en la balanza de pagos, es decir, la concentración en alguna medida deficitaria, ¿sí? Y sobre todo de dineros que puedan en algún momento ser muy costosos cuando estamos en procesos de devaluación de nuestro peso respecto al dólar o al yen o al bono, etcétera, pues también el Banco de la República se encarga de controlar la oferta monetaria. ¿Y cómo lo hace? Pues utilizando instrumentos como las tasas de interés, la colocación de dineros para administrar el crédito en términos de volúmenes de crédito, el aumento o disminución del encaje bancario. Cuando hablo de la oferta monetaria estoy hablando de la emisión de dinero, pero también estoy hablando del movimiento internacional de capital, es decir, cuando nuestras reservas son colocadas en inversión a nivel internacional o cuando hay negociaciones en el Fondo Monetario Internacional que privilegie cierto tipo de inversión, así como de emisión de bonos de deuda pública. Entonces mucha atención porque en ese sentido para controlar la oferta monetaria el Banco de la República utiliza instrumentos como las tasas de interés, aumentándolas para incentivar el ahorro de las familias, de las empresas, o en algún momento para incentivar la inversión. Unas buenas tasas de interés bajas pues permiten a las empresas tener acceso a capital de trabajo para compra de maquinaria y equipo, o para compra de maquinaria, equipo, tecnología, o para compra de software, en algún momento para diseñar nuevos procesos productivos, o para diseñar nuevos productos, o para atender necesidades muy importantes del sector en el cual se encuentran, ¿sí? Y esto pues permite aumentar el consumo. Al aumentar el consumo, por supuesto, o la demanda, se generan puestos de trabajo. Lo mismo ocurre en el caso del manejo de los recursos de dinero. Si hay mayores volúmenes de crédito, pensando en que haya mayores y que haya un encaje bancario igual al actual o bajándolo, es decir, si la gente tuviera más acceso a dinero, pues circularía más el dinero y la gente compraría más o invertiría más o gastaría más. Fíjense, cuando digo comprar puedo hacerlo en los dos posibles efectos. Como gasto, es decir, que sea consumible, o como inversión, que sea en alguna medida con el tiempo recuperable con una tasa interna de retorno importante. Por eso es muy importante tener en cuenta esto en el caso de la emisión de dinero y el movimiento internacional de capitales. Y aquí viene algo que es fundamental, es de que la política monetaria tiene que estar
estrechamente ligada a la política cambiaria. ¿Para qué? Para garantizar un adecuado control, ¿sí? En algunos textos de fundamentos o de fundamentación que ustedes ya estudiaron en su momento, ¿sí? A veces no hay una clara diferenciación de la política cambiaria con la política monetaria. Inclusive, a veces a la política cambiaria no se le considera política porque se considera que las monedas son mercancías que están en unos mercados y que responden a los estímulos tanto de oferta como de demanda. Pero a mí me parece que es importante porque nosotros en el Estado colombiano se induce, ¿sí?, por la combinación de lo que nosotros sí llamamos política monetaria y política cambiaria. ¿Qué se busca? Pues garantizar el adecuado control de la cantidad de dinero en circulación. Y aquí ojo, porque a mayor cantidad de dinero, que se convierta como en algo que está claramente definido, a mayor cantidad de dinero circulando en el mercado, mayor demanda de productos. O, si no hay mayor demanda de productos, por lo menos hay un efecto en la inflación. Mayores precios para los productos, y si se presentan generalizados, se convierten en inflación. Y por supuesto, también tiene influencia en la política fiscal cuando la autoridad monetaria debe otorgar créditos al gobierno o financiarle sus déficits presupuestarios. Porque el banco tiene capacidad, tiene un capital, tiene unos recursos guardados en el exterior que son las reservas, o tienes unos recursos a nivel interno. ¿Qué ocurre si el Banco de la República compra dólares en una gran masa, en unas grandes sumas? Pues automáticamente, ¿sí?, se pensaría que está interviniendo al mercado, porque es un actor de suma importancia, y al demandar dólares, el precio pues sufre una mutación, dependiendo del contexto en el cual se desarrolle este hecho, pues dependerá también los resultados y la afectación que se da en términos de los grandes agregados. Fíjense ustedes cómo nos encontramos aquí con un gráfico que define algunas o que buscan representar lo que hemos tratado de explicar anteriormente, ¿sí? En medio de toda esa política monetaria encontramos el Banco Central, que se encarga de coordinar con los entes respectivos la coordinación de la política fiscal, ¿sí?, del manejo del dinero. En este caso el dinero es casi siempre físico, pero por supuesto M2, M3 también tienen cierto peso. Y encontramos también el manejo de la base monetaria, es decir, el dinero que está en manos del mercado, las reservas internacionales y los créditos domésticos que hace el banco a nivel del sector, tanto privado como público, ¿no? Y encontramos que lo que busca es la estabilización, es decir, que los tipos de cambio no tengan mucha fluctuación, que no se presente, por supuesto, fenómenos de inflación, por supuesto desempleo o también de estanflación, como interviniendo también las tasas de interés, en este caso la tasa que maneja el Banco de la República. El incremento monetario también en alguna medida tiene consecuencias sobre el flujo de los recursos y sobre el aparato productivo, que es lo que vale la pena dejar como consolidado y como conclusión. Es muy, pero muy importante tener en cuenta este referente o esta representación en el cerebro para que se sepan hacer los razonamientos respectivos, el análisis y por supuesto pues en algún momento generar alguna tesis
y finalmente pues llegar a hacer unas conclusiones sobre el manejo errático o eficiente del uso de los recursos, ¿sí? Aun cuando hay un problema que es el que tiene que ver con los actores, es decir, no nos encontramos en estas representaciones asépticos de valores y en algún momento de ideologías, de política o en algún caso de creencias personales. Fíjense ustedes que para los sectores capitalistas pues sería importante agenciar un subsidio para todas las empresas en determinado momento que impactara por supuesto el sector productivo, pero inicialmente pues afectara la inversión de unos pocos, sí, en beneficio de no muchos, por supuesto, pero otros sectores pensarían que, por ejemplo, la estatización de una empresa hace que se preserve esa riqueza para beneficio de toda la sociedad. Entonces ahí entra la ideología a jugar un papel fundamental, pero más allá de la ideología, la práctica nos indica que el ejercicio del poder está en quienes lo detentan. No es aséptico estos juicios de política monetaria, fiscal, cambiaria y económica en general. Están mediados no solo por las tasas de interés, sino por un interés que tienen algunos de los actores. Por ejemplo, un dólar costoso, ¿a quién beneficia? A los exportadores, por supuesto. Y los importadores pues ven fenecer sus proyectos porque el dólar es excesivamente costoso, pues toca pagar los productos a un mayor costo y en algún momento la elasticidad de precios llevaría a que la gente no demande los productos que están importando y por supuesto si la orientación es a crecer en ventas y a crecer en utilidades, pues tendrían serios problemas. Por otra parte, encontramos la política cambiaria que debe ser correlacionada, codireccionada, ¿sí? Planeada, y aquí volvemos a recuperar el acervo de la administración en términos de proceso, planeación, organización, dirección y control. Planeación, cuando articulamos todas esas estrategias buscando obtener, ¿sí?, objetivos de orden no solo político, sino de orden económico, ¿sí?, donde hay determinados elementos que rigen en términos de indicadores. La organización es cómo la estructura y el aparato estatal se articula no como medio solamente, sino como sinergia de operatividad, de eficiencia y eficacia en la búsqueda de ese equilibrio y en el mejoramiento de los indicadores a nivel macroeconómico, como es el indicador de desarrollo y de productividad. En ese caso, pues, articular esos tres elementos que hemos visto el día de hoy, que hemos reseñado el día de hoy, permitiría pues el desarrollo de un país. Por supuesto que hay eventualidades que se presentan de un momento a otro, entonces todos aquellos factores que son controlables debo manejarlos como tales, y los incontrolables manejarlos dependiendo de la contingencia y ese árbol de decisiones que yo articulo cerebralmente para que sobre la base de más o menos 7 escenarios llegue finalmente a uno que define el menor impacto en el caso de una crisis o el mayor beneficio en el caso de un superávit, en este caso de la productividad. Porque también hay un problema grave ahí. Es que cuando se presenta mayor productividad, es decir, cuando hay más oferta de un bien, producto o servicio, pues hay un decrecimiento, teóricamente, del precio. Caso contrario, cuando hay menos oferta, pues
hay una estabilidad de precios, inclusive cuando no se logra satisfacer la demanda, pues hay un aumento de precios. Ahí se trata de combinar esa serie de estrategias. Pues bien, la política cambiaria es otra estrategia. Su fin, mantener una tasa de inflación baja y estable, preservando la estabilidad financiera y preservando, por supuesto, el sistema de pagos. Es decir, que haya flujo de recursos y que no haya ningún tipo de problema en la circulación de dineros. ¿Para qué? Para que la gente tenga acceso a esos dineros y pueda demandar productos. No es solo ni es aséptico de una política netamente macroeconómica con indicadores netamente macroeconómicos porque influencia o impacta a las familias, a las empresas y al mismo Estado. Recuerde que el Estado también es un actor fundamental en términos de compra y venta de servicios, ¿sí? Además de que es interventor, ¿sí? Y en esa política cambiaria, junto con la monetaria, utiliza la tasa de cambio y la tasa de interés como instrumentos de control de esa inflación y en alguna medida para buscar ajustes, ¿sí? Que permitan en algún momento reducirla. Las eventualidades en alguna medida de la economía después de un tipo de intervención permiten que haya menos volatilidad. Y aquí viene todo el término de la volatilidad, esos hechos inciertos y en algún momento sorpresivos que ocurren en una economía por una eventualidad de diferente orden. Puede ser de orden político, puede ser de orden tecnológico, de orden sanitario, de orden catastrófico, de orden sectorial, independientemente de eso, ¿sí? Y del manejo de esos instrumentos de control, se podrán dar mejores resultados. Podríamos decir entonces que objetivos concretos de esa política cambiaria son, por una parte, defender el poder adquisitivo de la moneda. Cuando digo esto es decir, tácitamente que no haya inflación, sino que se preserve el precio. También en alguna medida el Banco de la República como actor fundamental en esto de la política cambiaria y monetaria, ser prestamista de última instancia cuando hay problemas de desequilibrios de flujo circular del dinero a nivel de entidades bancarias, pues el préstamo del Banco de la República puede solucionar a estos bancos comerciales para tratar de que el flujo de recursos llegue a quien deba llegar. Aquí hay un problema también de intermediación. El Banco de la República no da créditos directos, ¿sí? En general, como si fuera un banco comercial. Entonces ahí viene la intermediación financiera. Cuando hay un proyecto especial del gobierno nacional, puede que el Banco de la República coloque los recursos en calidad de préstamo al sector público, pero quien los administra es el banco comercial. Y con aquello la monetización y las tarjetas de débito, pues por supuesto ese margen, se presenta un margen financiero, es decir, un costo por las transacciones. Y definitivamente se ve beneficiado ese banco comercial. Cada transacción, cada uso de tarjeta, etcétera, etcétera, beneficia al banco, porque los bancos no trabajan gratis. Y en épocas aciagas de conflictos y de problemas, encontramos que los bancos son asistidos por el Estado y en algunos momentos son subsidiadas sus operaciones con recursos del erario público. No nos toque ir muy lejos para ver esos casos en los cuales se ha presentado. Y se presenta esto porque pareciera que es como una regla generalizada de la cual habíamos hablado, que es socialización en alguna medida de los costos y de las ganancias, y son ganancias para estos bancos privados. También, pues por supuesto, en esa política cambiaria se dirigen los cambios internacionales y el flujo de recursos por importaciones y exportaciones y las tasas impositivas
que pagan por aranceles, y también las tasas impositivas que se reciben por aranceles por importaciones. Y hay uno que parece como muy en un acto de mucha guerra. Esa es la defensa de las reservas internacionales, cuando los precios internacionales de la divisa en ese mercado internacional baja de precio o aumenta de precio. Entonces, dependiendo de los intereses del país, pues actúa esa autoridad monetaria que es el Banco de la República. Si el dólar pierde margen respecto a los otros países y pierde precio a nivel internacional, por supuesto nuestras reservas también. Pero también en alguna medida pues otros productos, otros mercados son susceptibles de generar muchas consecuencias. Por ejemplo, el aumento del precio del petróleo en el caso a nivel internacional pues es beneficioso para Colombia porque tiene unas buenas reservas de petróleo y además es un país explotador de ese hidrocarburo. Entonces es muy, pero muy importante tener en cuenta qué tipos de productos, qué tipos de mercados, cuáles son los actores, qué decisiones toman, cómo las toman y cuándo las toman. Responde a preguntas, todo esto son preguntas. Y por supuesto, el banco pues se encarga de emitir dinero o de sacar de circulación dinero. Inicialmente la inflación se definía como un desbalance entre el dinero en el mercado, en el cual había mucho dinero, y se presentaba una etapa deficitaria cuando había poco dinero y no generaba demanda agregada. Entonces, en ese sentido, pues esto se une dentro de esos papeles fundamentales que tiene el Banco de la República. Por supuesto, encontraría una representación gráfica de ese manejo, teniendo en cuenta pues actores fundamentales en esa globalización, donde encontramos países que buscan la integración y que forman tratados inicialmente, ¿sí? Por ejemplo, sociedades económicas entre países, que puede ser bilateral, que en algún momento se convierte en trilateral, después en multilateral. Entonces, inicialmente el surgimiento de, por ejemplo, de la Unión Europea, del Pacto Andino, del Área Andina, del Mercosur, etcétera, del NAFTA, del Grupo de los Cinco, del Grupo de 4G, son asociaciones inicialmente económicas donde se busca acabar con las fronteras geográficas, desgravando algunos productos inicialmente para convertirlos en sociedades económicas, y después, por supuesto, la circulación de los productos viene la combinación con otras estrategias que tienen que ver con lo monetario. Entonces, por ejemplo, la negociación en esas áreas con determinada moneda. Una vez pues se presentaba esto, digo se presentaba porque también hay problemas a nivel del ejemplo mundial que era la Unión Europea, en términos de integración comercial y en términos de integración política, que pues recuerden ustedes el Brexit acabó en algún momento con esa esperanza global de acabar con las fronteras geográficas, y el Brexit hizo que pues uno de los principales actores de Europa, la Gran Bretaña, saliera. Entonces ese mercado común fue desapareciendo, y aun cuando ellos nunca hicieron parte de un área monetaria en la cual la moneda de Europa fuese una sola, ellos continuaron con la libra esterlina, y los otros actores de esa unidad, o de esa unión monetaria de la Unión Europea, pues se utilizaban como área monetaria su moneda, que era el euro. Por supuesto, eso ha tenido grandes consecuencias porque ha debilitado a la Unión Europea, y pues ahora nos encontramos en nuevas realidades. Ya después de que hay un mercado común a nivel ascendente, encontramos un arancel externo común, donde hay reciprocidad en el monto de los porcentajes que se cobran por diferentes productos.
hay circulación de bienes y servicios dentro de un área o territorio geográfico específico, ¿sí? Y también, pues, por supuesto, las tasas son exactamente iguales, por eso se llama arancel externo común. Al llegar finalmente a una zona de libre comercio, donde desaparecen los aranceles y donde circulan los bienes, productos y servicios en una área geográfica más allá de un país. Eso se trató de hacer en Colombia con el famoso pacto andino entre Venezuela, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú, ¿sí? Pero el pacto andino, pues ustedes saben que llegó un momento de no retorno, aun cuando pues hay un organismo que existe todavía, pero que no tiene mucho peso político y por supuesto económico, que es mm, el Parlamento andino, donde tenemos una representación de actualmente un parlamentario en esa, no sé ya si llamarlo organización, porque me parecería que es como un título, de pronto nobiliario, que no tiene mucho peso y que fue perdiendo esa trascendencia que tuvo en los años 80, cuando la gente creía que podrían darse procesos de integración en América Latina por medio inicialmente de tratados comerciales, pero que llegaran finalmente a un tratado político, donde solo hubiese un Estado, ¿sí? Recuerden ustedes a Max Weber cuando define el Estado, ¿no? Entonces, en ese sentido vale la pena, pues, recuperar ese concepto. Pero por otra parte, pues vemos que hay actores en ese escenario internacional que se caracterizan por darle una impronta fuerte al multilateralismo y por supuesto pequeñas zonas geográficas o de países que tienen cierto escarceo, a veces democrático populista, ¿sí? Que cree que el regionalismo puede solucionar los problemas en que están inmersas estas economías, tanto locales como regionales y como globales. Esto hace como si estamos, yo creería que estamos en un estado en construcción, ¿sí? Como ocurre cuando las páginas web que se piensan montar están en estado en construcción y a veces quedan de mucho tiempo en estado de construcción. En ese sentido vale la pena pensar qué pasará con nuestros países y con América Latina, en algún momento con pérdida de capital político a nivel de negociación internacional, dependiendo de tantos países que son polos de desarrollo a nivel global, y cómo actuarán los futuros gobiernos y estados respecto a las nuevas formas de globalización. ¿Qué pasará con la Unión Soviética? ¿Qué pasará con China? El papel gendarme de Estados Unidos seguirá siendo ejercido por Estados Unidos. ¿Y qué otros países, sí, empiezan a tratar de incidir más en la economía internacional? Recuerden ustedes que no somos un Estado en alguna medida totalmente independiente, sino que estamos correlacionados, interrelacionados con esa globalidad y ese nuevo escenario internacional. Por supuesto, en esa balanza de pagos que vemos acá, pues depende de muchas de las cosas que ocurran a nivel internacional. Y vemos específicamente los ejemplos aquí en una forma más clara. Referentes importantes que podemos tener en cuenta, sobre todo ustedes que tienen una buena formación en economía internacional, en política internacional, en relaciones internacionales y en negocios internacionales, es que esto está cambiando continuamente. Y pues vale la pena pues pensar que no solo somos un Estado netamente autárquico, es decir, que nosotros cuando decidimos integrarnos a la apertura económica inicialmente en los años 90 y luego a la globalización, hacemos parte del esquema dominante, pero pues en alguna medida pues tenemos una capacidad o un poder de negociación más bajo que los grandes países. Entonces en ese sentido, pues todo esto está correlacionado e impacta directamente las familias, las empresas, el mismo Estado, los funcionarios, en la nación, la región, el departamento, por supuesto el municipio, y llega hasta el último rincón del territorio.
Por esto, en alguna medida, si quieren profundizar, pues les sugiero alguna bibliografía que vale la pena que tengan en cuenta. Y algunos textos que son en alguna medida muy clásicos, vale la pena mirarlos si ustedes tienen acceso y tienen tiempo. Aquí en el caso de Cardoso, Huertas y Parra, hicieron un texto muy interesante en el mercado interbancario colombiano en manejos de liquidez del Banco de la República. En una revista que se llama Borradores del Banco de la República, si ustedes digitan eso, de pronto tienen acceso al link donde está el documento. Y también encontramos a Spitia, con Política Monetaria y Distribución del Ingreso, Evidencias en América Latina, de la Universidad de los Andes, es reciente, 2018, y hay un libro muy bonito que vale la pena que ustedes lo adquieran porque no solo trata este tema, sino que trata de otros temas muy importantes, que es el libro de Lora, Economía Esencial de Colombia, en este caso el capítulo 12 de la editorial Debate. Y hay unos, por supuesto, que tienen mucho tiempo de estar en el mercado bibliográfico, pero que se pueden ver desde el punto de vista de la genealogía por una parte, pero también desde la historia. La política fiscal en el siglo XX en Colombia, ¿sí? Y lo único en otro de Urrutia, porque son muy parecidos y el análisis es tan parecido, solo que uno es un análisis cuantitativo, es decir, es menos discursivo, es más de análisis de conceptos y de categorías, que otro que es de análisis cuantitativo, que es el de Urrutia, Economía Colombiana del siglo XX, un análisis cuantitativo, el Fondo de Cultura Económica y el Banco de la República. Y hay uno que encontramos que es muy reciente, que era un informe de la Comisión del Gasto y la Inversión Pública de Fedesarrollo. Ahí ustedes pueden ver la página electrónica, en la página web, perdón, de Fedesarrollo, en su repositorio. Y encontramos otro que habla del último informe de política monetaria a enero de 2020 del Banco de la República. Hemos llegado al final del tema del día de hoy. Una invitación muy especial a que traten de profundizar con la bibliografía sugerida en el Syllabus también. Y por supuesto, muchas gracias por su atención y hasta un nuevo tema. Feliz día.